Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formado por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces ester de fosfato, sin periodicidad aparente. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos, ARN, que actúan en el citoplasma. Son las moléculas que tienen la información genética de los organismos y son los responsables de su transmisión hereditaria. En el siglo XIX, Mendel establece las leyes fundamentales de la herencia. En el primer cuarto del siglo XX se establece que el sustrato físico de la herencia se encuentra en los cromosomas. Luego se descubre la transferencia genética y se establece que el ADN es el componente fundamental de los cromosomas. Pasando la mitad del siglo se descubre la estructura del ADN y en el último cuarto se desarrollan los sistemas que permiten su secuenciación y la reacción de polimerasa en cadena. El ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. Además de su función más evidente, la de proveer la información genética que nos determina, el ADN tiene otras funciones. Por ejemplo, replicación. La capacidad de hacer copias de sí mismo permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. Codificación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee el ADN. Metabolismo celular. Intervienen en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. La molécula de ADN está constituida por una doble cadena en la que cada una de sus hebras está formada por uniones covalentes sucesivas entre un azúcar desoxirribosa y una molécula de fosfato. Cada azúcar de las dos cadenas está unido a una de las siguientes 4 bases nitrogenadas. Adenina como la letra A, la guanina como la letra G, citosina como la C y la timina como la T. Estas 4 bases tienen distintas posibilidades de unión entre ellas a través de las puentes de hidrógeno. Así la A y la T tienen 2 puentes de hidrógeno, mientras que la G y la C tienen 3 puentes de hidrógeno. El número de puentes de hidrógeno establece una complementariedad específica entre las bases que determinan sus uniones. En el ADN, los 2 extremos de los esqueletos de las 2 cadenas complementarias de unidades fosfato desoxirribosa base nitrogenada llamadas nucleótidos terminan en un grupo fosfato en uno de los extremos que se denomina extremo 5 y un hidroxilo de azúcar en el otro extremo que se denomina 3. Así los 2 esqueletos de desoxirribosa fosfato base se enfrentan en sentido contrario, de manera que en el extremo 5 se enfrenta siempre al 3 a través de las uniones complementarias de las bases, lo que confiere estabilidad a la doble cadena de ADN. ARN. El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas.
Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos en 1868 por Friedrich Miescher, que los llamó nucleína, ya que los aisló del núcleo celular. Más tarde se comprobó que las células procariotas que carecen de núcleo también contenían ácidos nucleicos. En 1990 se descubrió en Petunia que genes introducidos pueden silenciar genes similares en la misma planta, lo que condujo al descubrimiento del ARN interferente. Aproximadamente al mismo tiempo se hallaron los microARN, pequeñas moléculas de 22 nucleótidos que tenían algún papel en el desarrollo de Caenorhabditis elegans. El descubrimiento de ARN que regula la expresión genética ha permitido el desarrollo de medicamentos hechos de ARN, como los ARN pequeños de interferencia que silencia genes. En general, los ribonucleótidos se unen entre sí formando una cadena simple, excepto en algunos virus, donde se encuentran formadas cadenas dobles. Se conocen 3 tipos principales de ARN, y todos ellos participan en una u otra manera en la síntesis de proteínas. Ellos son ARN mensajero. Consiste en una molécula lineal de nucleótidos monocatenaria cuya secuencia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases del ADN. El ARNM dicta con exactitud la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica en particular. Las instrucciones residen en tripletes de bases a las que llamamos codones. ARN ribosomal, ARNR. Este tipo de ARN, una vez transcrito, pasa al nucleolo donde se une a proteínas. De esta manera se forman las subunidades de los ribosomas. ARN de transferencia o ARNT. Este es el más pequeño de todos. Tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena. Además se pliega adquiriendo lo que se conoce como forma de hoja de trébol. El ARNT se encarga de transportar los aminoácidos libres de citoplasma al lugar de síntesis proteica. En su estructura presenta un triplete de bases complementario de un codón determinado, lo que permitirá al ARNT reconocerlo con exactitud y dejar el aminoácido en el sitio correcto. A este triplete lo llamamos anticodón. Estructura. Al igual que el ADN, se refiere a la secuencia de bases nitrogenadas que constituyen sus nucleótidos. La estructura primaria del ARN es similar a la del ADN, excepto por la sustitución de desoxirribosa por ribosa y de timina por uracilo. La molécula del ARN está formada, además, por una sola cadena. DNA